Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios bendiga tu vida, sea el día en que estés oyendo este audio, el país donde te encuentres y la hora que sea que estés participando de esta nueva edición de la serie Venga tu Reino. Que el Espíritu Santo esté allí para llenarte, para enseñarte su palabra, la voluntad del Padre. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Padre, esté contigo, sosteniendo tu vida, ayudándote a que cada vez le conozcas más, que la gracia que es en Jesucristo esté permanentemente, constantemente, todo el tiempo, acompañando tu vida, tu casa, tu familia. Que la salvación de Dios sea una verdad que la estás viviendo todos los días. Te saluda el pastor Daniel Villalba desde el Ministerio Plenitud. Mi anhelo es que cada audio, cada video que compartimos sea lo suficientemente sólido, material sólido para que puedas edificar tu vida espiritual. Que haya fortaleza, que haya bendición, que haya solidez en tu vida y en la de cada uno de los que comparten estas enseñanzas que vez tras vez la estamos poniendo a disposición tuya y de todos aquellos que también compartas con ellos y otros que se irán uniendo en el correr de las semanas, de los días, en el correr del tiempo. Estamos listos para continuar esta segunda parte de lo que la semana anterior habíamos iniciado. Les dije que apenas había llegado ni a la mitad de lo que quería realmente compartir sobre el punto de la manera en que Jesucristo revierte las consecuencias de la rebelión, de la caída, tanto de aquel ser espiritual, aquel querubín que posteriormente en la Biblia se denomina con varios nombres y varios tipos de características, rasgos personales, como por ejemplo Satanás, que significa adversario. Se lo llama también de diablo, que es acusador. Se le nombra también como el dragón o la serpiente antigua, el maligno, pero también otro ser que se reveló y la Biblia le describe con un nombre de Lucero, o se lo conoce también como Lucifer. Son dos seres distintos, tuvieron roles diferentes, pero estuvieron y están en acuerdo entre ellos para desbaratar, para oponerse, para tratar de destruir todo lo que tenga que ver con la buena reputación, el buen nombre de Dios y la obra suya. Ellos fueron desechados, ellos fueron expulsados, no solo de la presencia, sino también de sus roles que habían recibido a manera de autoridad delegada de parte de Dios. Pero eso no significó que ellos hubieran renunciado a sus deseos iniciales que los llevó a la rebelión. Uno, el de querer tomar la adoración para sí, en el caso de Satanás, de la serpiente antigua, y el otro en su intención de reclamar para sí el ser reconocido como Dios, el querer ser igual a Dios.
Entonces, te animo a que veas los videos anteriores para que te sirva de herramienta para no entrar, como a veces decimos no entrar en frío si es que por primera vez estás uniéndote a esta serie de videos, para que puedas ya tener una idea más amplia de qué es lo que estuvimos compartiendo, y así te va a resultar más fácil comprender, entender lo que estamos a punto de compartir en el audio, en el video de hoy. La semana anterior hablamos de cómo Lucero, después de su caída, engañó y sigue engañando a las naciones. Hemos leído, compartido bastantes pasajes bíblicos, y hoy vamos a seguir haciendo. Él es alguien que engaña a la gente y reclama el ser adorado Dios. En el caso de Satanás, la Biblia dice que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Jesucristo dijo que en un momento determinado ese juicio estaba llevándose a cabo. Encontramos en Juan capítulo 12 que Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es juzgado, es echado fuera. Eso dice en Juan capítulo 12. Pero en el capítulo 14 dice que se acercaba Satanás, dice: y él nada tiene en mí. En otras palabras, no tenía argumento alguno en contra de Jesús para acusarle, para su rol de acusador. Luego dice en Juan capítulo 16 que ese príncipe ya fue juzgado. Cuando habla de la venida del Espíritu Santo, Jesús dice que el mundo sería juzgado por tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice en ese pasaje de Juan 16. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre. En otras palabras, estaba cumpliéndose, estaba siendo satisfecha la justicia reclamada para pagar nuestra culpa. Y de juicio, decía Jesús, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y a partir de allí, nunca más a Satanás se lo llama como el príncipe de este mundo. ¿Por qué fue eso? Porque Jesús, en la resurrección, Él resucitó habiéndose ido hasta lo profundo, hasta el Seol, hasta la muerte, venció la muerte, y dice en Apocalipsis que Él tiene las llaves del abismo y de la muerte. Que eso estaba en poder de Satanás. Pero la Biblia todavía sigue mencionando a alguien que quiere ser llamado Dios. Nada más leamos lo que dice en Primera a los Corintios, Pablo escribiendo a los Corintios, en el capítulo 8. Primera a los Corintios, capítulo 8, en el verso 5 y 6, dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, y está con minúscula, sea en el cielo, Él no está diciendo, aunque hay uno que es Dios en el cielo, no está diciendo eso, lo va a decir un poquito más adelante. Pero Él dice,
pues aunque haya algunos que se llaman dioses, es decir, que reclaman la adoración de la gente, reclaman la adoración de otros seres, no son, pero se hacen llamar dioses. En los cielos, dice, y leo otra vez, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra. Recordemos que en el contexto en el que él estaba escribiendo, a los emperadores se los llamaban dioses. Ellos reclamaban el título de ser dioses o hijos de los dioses. Y no solo los emperadores, sino ya desde tiempo antiguo, los gobernantes, muchos gobernantes, reclamaban para sí ese título de Dios o de hijo de los dioses. Vemos que eso pasó con Faraón, pasó con los reyes de otros imperios. Entonces dice acá que aunque haya algunos que se llamen dioses, y ahí está incluido Lucero, sea en el cielo o en la tierra, y entre paréntesis dice, como hay muchos dioses y muchos señores, más, dice, para nosotros, decía Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta porción de la Escritura es muy, muy, muy importante entenderlo correctamente. Porque esta porción de la Escritura muchos lo utilizan para establecer una doctrina incorrecta acerca de la deidad de Jesucristo. Basándose en lo que Pablo está diciendo, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces, ¿vieron? Aquí la Biblia dice que hay un solo Dios. Y dice, y un solo Señor, un Señor Jesucristo. Entonces, ven, Jesucristo no es Dios, es lo que argumentan. Pero acá sencillamente está siendo mostrado el rol que estratégicamente o por voluntad propia decidieron cumplir el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por una cuestión de roles, por una cuestión de voluntad, por un principio de función para llevar a cabo la redención y la recuperación y el establecimiento del reino. Por una cuestión de propósitos, ese único Dios, ese triuno Dios, es decir, un solo Dios manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Hijo y el Padre en acuerdo, el Hijo se desprende del Padre, haciéndose hombre para en la condición de hombre venir y rescatarnos. Pero fue una cuestión de propósito para recuperar a nosotros. En el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 13, Zacarías, le voy a leer. Zacarías,
mejor en el capítulo 14, Zacarías capítulo 14, verso 9. Zacarías capítulo 14, verso 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ese desprendimiento que se dio de que el Hijo se desprendió del Padre, dejó su gloria, habitó en medio nuestro, vivió en un cuerpo de carne, dejó la eternidad, como dice Miqueas capítulo 5. Entonces, por cuestión de tarea, de funciones, Él se hace menos que el Padre. Jesucristo mismo dijo: el Padre es mayor que yo. No en naturaleza misma, sino que en cuestión de roles, de función. Pero va a llegar el tiempo en el cual el Hijo mismo, como dice en 1 Corintios 15, volverá a sujetarse al Padre para que, a unirse, para que Dios sea el todo en todos, dice en 1 Corintios capítulo 15. Entonces es importante, es necesario aclarar, explicar. Hay mucho más que explicar sobre este pasaje, pero como no es nuestro tema de hoy, nada más lo estoy haciendo al margen. Porque lo que quiero realmente destacar del pasaje de 2 Corintios, o mejor dicho, de 1 Corintios en el capítulo 8, que todavía después de que Satanás haya sido vencido, hay seres espirituales que reclaman para sí el ser reconocidos como Dios. Entonces, eso no es de este tiempo nada más. Eso fue desde mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo anterior a esto mismo. Bien, hemos leído bastantes porciones de la palabra en el video anterior, pero necesitamos seguir avanzando con esas lecturas para entender la manera en que este ser caído, este portador de luz que fue inicialmente, se convierte, habiendo torcido, habiendo pervertido la luz, se convierte en tiniebla, en príncipe de las tinieblas. Querubín era el príncipe de este mundo, pero Lucero se convierte en príncipe de las tinieblas. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, explica en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada? Porque no estaba en el orden que Dios había establecido para que expresara, para que reflejara la voluntad perfecta del Padre, el gobierno perfecto del Padre, porque estos seres ya se habían revelado y no se estaba llevando a cabo la voluntad plena de Dios por la rebelión de estos seres. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces dijo Dios: sea la luz. Dios no dice: crearé la luz. Pablo, en la misma carta a los Corintios, pero en este caso en segunda a los Corintios, en el capítulo 4, dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones en la persona de Jesucristo. Cuando dice en Génesis 1:1 que había tinieblas, verso 2, luego dice: sea la luz. Debemos recordar el nombre con que Dios se da a conocer.
Dios se da a conocer con el siguiente nombre: yo soy el que soy. Él es conocido como el gran yo soy. Dios se da a conocer como el yo soy. Cuando dice sea la luz, no está hablando de un acto de creación de la luz, sino así como el nombre yo soy refleja el autoexistente y el que prevalece y lo que es la realidad de las cosas. Así no va a prevalecer, no va a ser la tiniebla. Lo que será, lo que es y lo que será por la eternidad es la luz. Por eso es que vemos el principio, la forma en que Dios crea los días. Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer, y así sucesivamente hasta el sexto día. ¿Por qué no dice y fue la mañana y la tarde? Por lo que acabamos de compartir de lo que Pablo dice, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Para Dios el día empieza al caer la tarde, porque nunca la parte final de las cosas nunca va a terminar en tiniebla. El día y la historia no acabará en tiniebla. El día y la historia va a acabar, va a terminar siendo luz. Lo que será no serán las tinieblas, será la luz. Es lo que va a prevalecer. Siempre. Por eso Dios empieza la tarde y la mañana. Lo que prevalece, lo que va a quedar, va a ser la luz. Y finalmente en el Apocalipsis dice que ya no habrá necesidad ni siquiera de la luz del sol, porque la gloria de Dios y del Cordero serán suficientes. Son los que estarán iluminando la ciudad santa. Entonces vemos acá que ese ser lucero y aquellos que estaban bajo gobierno, bajo autoridad de él, se rebelaron y han sido arrojados a la tierra, o por lo menos cayeron del cielo, pero ejercen influencia sobre la tierra. Y esa influencia se manifiesta, se expresa en que por medio de engaños ejercen poderes por medio de reclamar adoración para sí. Recordemos que lo que causó la caída de Lucero, hemos leído el pasaje bíblico de Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante, y dice allí que él decía en su corazón: subiré a lo alto, en lo alto, al cielo, junto a las estrellas de Dios, en el monte de la asamblea o el monte del testimonio, y seré semejante al Altísimo. He explicado en el video anterior lo que significa esa palabra, el monte del testimonio. He dado suficientes datos acerca de esto, así que es bueno que recuerdes esa parte, o lo vuelvas a escuchar, o visites esos videos si es que no lo hiciste todavía. Pero esa palabra Moed significa testimonio, pero también significa tiempo señalado. Él quiso usurpar, quiso tomar gobierno sobre las convocatorias, sobre los tiempos de reunión, sobre los tiempos señalados por Dios, en que convocaba a sus ejércitos, y como cualquier jefe o presidente de una empresa llama y pide cuentas, llama a rendición de cuentas para ver cómo van las cosas. No porque Dios necesitaba
ser informados, sino que la responsabilidad del gobierno cae siempre sobre cada uno. Nosotros mismos, de acuerdo a la palabra, vamos a recibir galardones o pérdidas, porque vamos a ser juzgados conforme a lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo, dice Pablo, según a los Corintios capítulo 5, verso 10, y también en Romanos capítulo 14. Dice, vamos a leer algunos pasajes que no leímos la semana anterior. Es muy importante esa porción de la palabra de Deuteronomio capítulo 4, que lo vamos a leer otra vez ahora. Deuteronomio capítulo 4, verso 15 en adelante. Vamos a leer verso 15 al 18, al 19. Deuteronomio 4, versos 15 al 19. Dice de esta manera: guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. O sea, esta es una de las maneras en que la humanidad se corrompió. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Entendamos que no está Dios argumentando en contra de un trabajo de escultura, de arte, sino de la obra de la gente, obra de artífices que hacían estas esculturas, estas imágenes, estos tallados, pero con la intención de adorar esas imágenes. Dios no rechaza el arte, por ejemplo, que uno haga una pintura, una escultura, pero como forma de expresar un talento que Dios mismo dio. De hecho, que Dios dio talento a algunos escogidos suyos. Las primeras personas que son mencionadas en la Biblia que recibieron la llenura, digamos, del Espíritu Santo, la encontramos en el momento en que en el libro de Éxodo Dios dice que dio el Espíritu Santo para que llene de sabiduría, para que le dé el talento, para que hicieran ellos todo tipo de obra de artesanía, artífices para las cosas, los elementos del tabernáculo. O sea, Dios no está en contra de eso. Dios sí rechaza que lo que creamos, lo que formamos, sea tenido como objeto de fe, de adoración, en vez de poner nuestra confianza y fidelidad en el Dios único. Entonces dice, verso 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero, estoy añadiendo un versículo más en la lectura, estoy leyendo el verso 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces Dios está diciendo a ese pueblo de Israel, ustedes son un pueblo separado, distinto, no van a ser ustedes como los demás pueblos de todas las naciones, porque todas las naciones fueron engañadas y adoran
con imágenes del sol, de la luna y otro tipo de figuras, adoran a todo el ejército del cielo. ¿A quiénes adoran? A esos seres que han caído por su rebelión, encabezados por, en este caso, Lucero, y se hacen llamar dioses. Entonces Dios dice, ellos engañaron a todas las naciones, pero de entre todas las naciones yo separo un pueblo para manifestarme a ese pueblo y que ese pueblo conozca al verdadero Dios. Y les da el Señor las instrucciones, los mandamientos, las ordenanzas, las leyes perfectas que pudieran servir como modelo de vida, de instrucción, para no solamente ellos, sino que todos los demás pueblos que quisieran conocer al Dios verdadero pudieran acercarse a ese pueblo y a través de ese pueblo al Dios verdadero y salir de ese engaño, salir de las demás naciones, salir de la muerte y del engaño en que están todas las demás naciones. Y dice acá que Dios permitió eso, pero no porque Dios aprobara la adoración falsa, sino porque ya la humanidad cayó y la manera en que Dios escogió, proveyó es a través de ese pueblo llamado Israel. Entonces es importante este pasaje porque nos muestra cómo todas las naciones han caído bajo ese engaño. Pero sin embargo hay un camino, hay una vía de escape. Leamos también lo que dice en Ezequiel capítulo 8. Ustedes pueden leer todo el capítulo 8, pero yo voy a leer algunas partes nada más porque es extenso esto, ese capítulo. Pero les animo a que ustedes inclusive hagan una pausa en el video y lean todo el capítulo 8. Entonces, en el verso 1 en adelante dice que en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo, decía Ezequiel, sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Las guedejas son como esas trencitas, ese pelo que cae. Ustedes posiblemente si ven esos judíos ortodoxos, tienen como al costado de la oreja, el cabello más largo, y esas son las guedejas, que son símbolos, que es símbolo de la consagración del oído, porque el mandamiento dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, una forma de expresar la consagración del oído para oír la palabra de Dios, ellos lo hacían de esa manera. Dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo, me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, no del cielo, del celo, la que provoca a celos. Entonces lo toma en visión. Él no estaba en Jerusalén, él estaba en Babilonia, pero lo transporta en el espíritu en visión al lugar de Jerusalén. Y ahí estaban los líderes en Jerusalén y estaban en el templo. ¿Y qué hacían ellos? Dice,
Verso 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Acabamos de leer el mandamiento en Deuteronomio 4 que Dios prohibió expresamente que hicieran esto, y sin embargo precisamente esto es lo que ellos estaban haciendo. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y da algunos nombres allí. Verso 12. Me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Y por qué hacían ellos esto? Dice: porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Este mismo pensamiento es lo que prevalece en este tiempo. La gente piensa: Dios está en el cielo, Dios no me ve, y hacen cada tontería y media pensando que Dios no está allí, que como si Dios solo quedó en la reunión del domingo. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Mujeres endechando a Tamuz. Interesantemente, Tamuz es la representación de un dios babilónico. Cuando en este tiempo vemos la adoración, la, entre comillas, veneración, que es lo mismo, dar honra, de esta supuesta Virgen María, de María Auxiliadora y otros Perpetuo Socorro y cosas así. Conozco porque siempre las imágenes se ve a una mujer con el niño en brazo. Eso no es nuevo, eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo. En este tiempo no existía María, la madre de Jesús. Sí existía esta diosa falsa de Astarte, Semiramis, y el niño Tamuz en sus brazos. Adoración falsa que inició en Babilonia. Y de allí se esparció, se extendió a todos los continentes hoy día, a toda la extensión del planeta. Entonces, pero lo otro es que Tamuz es el nombre que en Babilonia adoraban, pero también era el nombre de un mes que hasta hoy día, y para ser más preciso, el mes anterior en el calendario judío tiene este nombre, el mes de Tamuz. ¿Cómo puede ser que gente que dice ser, que sigue al Dios de la Biblia, esté teniendo todo un mes con el nombre de este Dios, este ídolo demoníaco llamado Tamuz? Verso 15. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo. O sea, primero era la ciudad, luego en sus casas, luego ahora ya en el templo. O sea, no había lugar donde la idolatría, la falsedad, la corrupción no se haya manifestado. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová.
y sus rostros hacia el oriente, es decir, hacia el este, hacia donde estaba el sol. ¿Y qué estaban haciendo? Adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Es la adoración del sol. La Iglesia Católica Romana es una institución eminentemente adoradora del sol. La simbología en todo lo que es la iconografía de la Iglesia Católica gira en torno a la adoración del sol. No solamente los iconos, las figuras, desde los elementos de la hostia, aún el día en que ellos toman y han establecido como el falso día del Señor. Cambiaron el día que Dios estableció, el séptimo día, lo cambiaron al primer día. Vamos a hablar más de eso de aquí a un ratito. Entonces, dice, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, etcétera, etcétera. Procederé con furor, dice el Señor. Dios va a castigar. En el libro del profeta Daniel, en la misma época, fue contemporáneo de Ezequiel. Libro del profeta Daniel, capítulo 7. Está hablando de varias bestias que en visiones Dios le mostró, y cada bestia estaba estaba representando un imperio que iría a establecerse en la tierra. Y uno de el último imperio, que tiene un doble cumplimiento, es el que se refería al imperio romano. Pero ese imperio vuelve a resurgir en este tiempo, en los tiempos finales. Daniel capítulo 7, verso 23 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, con mayúscula, el Altísimo, hay un solo, el Altísimo, el Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, con mayúscula, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto todavía falta por cumplirse, porque aunque Jesucristo venció, su primera venida fue como siervo sufriente para redimirnos, pero su segunda venida será como rey, para que todo reino y nación le reconozca, y él reine aquí en la tierra y sus santos juntamente con él. Pero volvamos a lo que dice el verso 25. Dice que el que va a estar comandando este reino que va a volver a surgir, este reino de maldad, dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso ocurrió durante el gobierno del emperador Constantino, y eso ya por decenas de veces lo he mencionado en muchísimos videos y programas que hemos tenido. Durante lo que fue el concilio de Nicea, lo que en aquel entonces empezaba a surgir como la iglesia romana, porque Constantino lo que hizo fue oficializar la iglesia. Constantino era un adorador de Mitra, un adorador del sol. Y en los decretos, digamos, en las resoluciones, en las decisiones que tomaron allí, fue lo siguiente. Una de las cosas fue cambiar el día de reposo, el día que Dios estableció. Lo cambiaron del séptimo día al primer día. Tanto es así que en su resolución, en su edicto, dice que a partir de ese momento ninguno va a trabajar en el honorable día del sol. Y que cualquiera que lo hiciera sería sometido a pena de muerte, sería castigado. Ellos no querían tener nada que ver, ninguna relación con lo que ellos decían, esos perros judíos, esos perversos judíos que mataron a nuestro Señor Jesús, decían ellos. Pero como Pablo decía, ya está en acción el misterio de la iniquidad. En ese momento ya estaba gestándose ese plan para cambiar todo esto. Y ellos cambiaron los tiempos y cambiaron la ley. De hecho, que cuando uno compara la Biblia, la así llamada Biblia católica y la Biblia, entre comillas, protestante, cuando uno compara, por ejemplo, Éxodo 20, la lista de los 10 mandamientos, la Iglesia Católica directamente suprimió el tercer mandamiento. Y el cuarto mandamiento lo cambió. Y el noveno mandamiento, en vez de hacerlo uno como debe ser, lo dividió en dos. Porque el tercer mandamiento, el segundo y el segundo mandamiento, mejor dicho, nos manda a que no tengamos, no hagamos, no adoremos imágenes. Entonces ellos cambiaron y dice, santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas. ¿Qué fiestas? Por eso ellos tienen las procesiones y cosas así, que vamos a explicar más de eso. Eso es obra de Lucero, que quiso cambiar los tiempos. Entonces, si ustedes tienen acceso a Biblia católica y Biblia evangélica, digamos, o protestante, como muchos lo llaman, hagan la comparación. Entonces van a ver diferencia. Pero para uno corroborar cuál es la versión correcta, sencillamente uno tiene que ir a textos de la Biblia hebrea. Y en la Biblia hebrea, que es la Biblia original, uno va a encontrar el orden correcto de los mandamientos. Y uno va a poder verificar qué se cambió, qué se quitó y qué se añadió. Entonces, dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso fue lo que quiso usurpar Lucero. Ustedes verán que, por ejemplo, no solamente cambió el séptimo día. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Génesis, totalmente el otro lado, el principio. Cuando leemos Génesis, vemos en el capítulo 1, y nada más voy a explicar rápidamente esto, porque tiene que ver con la cuestión de los tiempos.
Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante, habla de que Dios nos creó. Y dice en el verso 31, último versículo del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, ¿cuándo terminó Dios su obra? En la tarde y la mañana, dice el día sexto. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Dice, de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces hay varias cosas acá. En primer lugar, allí no había judío, allí no había Israel, allí solamente existía humanidad completa en la persona de Adán y Eva. No existían las demás naciones, existía toda la humanidad. Entonces, esto que encontramos acerca del séptimo día no es el séptimo día, entre comillas, de los judíos, es el séptimo día del Señor. Existía antes de que aparecieran las naciones. Pero aquí no encontramos un mandamiento. Aquí no dice guardarás el séptimo día. No, acá nos relata lo que Dios hizo y cómo Dios considera ese séptimo día. Y aunque en el capítulo 1 dice que Él terminó toda su obra en el día sexto, sin embargo, pareciera una contradicción. En el capítulo 2 dice, en el verso 3, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, analicemos algunos conceptos acá. Tiene que ver con lo que Dios hace, revirtiendo lo de Lucero y lo que Lucero quiso robar. Cuando dice allí que Lucero quiso tomar el monte del testimonio o el monte de la asamblea, esa palabra moed, que significa tiempo específico, tiempo señalado o tiempo de reunión, también la palabra testimonio deriva de otra palabra, testigo, que en hebreo es ed o edud. Por eso moed. Las convocatorias del Señor, los tiempos que Él estableció, los que hoy conocemos como las fiestas del Señor, son testimonios de su gobierno, son testimonios de Él. Los testimonios no son solamente su palabra, la que está en el arca del testimonio. Los testimonios son también la creación y cómo Él disfruta, cómo Él señorea. Cuando acá en Génesis encontramos que Dios reposó, la palabra reposó es la palabra Shabbat. Y esa palabra no significa descansar. La palabra descansar la encontramos en Éxodo capítulo 20, cuando Él da los mandamientos y habla del séptimo día. Encontramos las dos palabras, encontramos Shabbat y encontramos Noach, que significa descanso. Pero Dios no descansó el séptimo día. Otra vez, Dios no descansó el séptimo día. Dios reposó el séptimo día. Porque Dios no se cansa. Cuando nosotros leemos, vamos a ver si recuerdo bien el pasaje de Isaías, capítulo
40, Isaías capítulo 40, en el verso 28 en adelante dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces dice, Dios no se cansa, Dios no se fatiga. No. Entonces Dios no descansó el séptimo día, Dios reposó. ¿Qué significa la palabra Shabbat? Significa un tiempo de disfrutar. Es como dar un suspiro de agrado, un suspiro de satisfacción, un suspiro de, esto es buenísimo, qué deleite disfrutar de esto. Por eso es que dice acá, leo de nuevo, Génesis 2, verso 3, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Qué significa la palabra santificar? Apartar, separar. Entonces, si nosotros entendemos correctamente, el día 1 no fue un día santo. El día 1 fue un día normal, un día común. El día 2 fue un día común. El día 3 fue un día común. El día 4 fue un día común. El día 5, el día 6, cada uno de esos 6 días fueron días comunes. Y el séptimo día, ¿qué hace Dios? Disfruta de la compañía de su creación. Recordemos que Adán fue creado en el día sexto. Entonces, ¿cuál fue el primer día completo de Adán? Fue un Shabbat. Fue un día de reposo. Y Dios disfrutó de la compañía de Adán, de la compañía de su creación. Y al término de ese día, al término del Shabbat, Dios bendice. Porque encontramos acá, dice, y lo santificó. Dice, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Cuándo? ¿En qué momento de ese séptimo día? Al final. ¿Por qué? Porque dice, porque en él reposó. O sea, ya pasó ya llegamos a la conclusión, al término de ese séptimo día, en el que él reposó. Ya es tiempo pasado. Y después que él reposó, entiéndase, disfrutó de su creación, compartió esa jornada con su creación. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Al finalizar y después de ese disfrute, de ese deleite, él dice, esto es buenísimo, y lo bendijo. Y lo apartó para volverlo a hacer cada semana, cada séptimo día. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que Lucero hizo? Y con lo que hemos leído en el libro de Daniel. Cambiar los tiempos. Tiene mucho que ver, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que Dios santificó el séptimo día, los demás, los primeros 6 días, ¿qué son? Son días buenos, son días preciosos, son días que tenemos la bondad, la misericordia de Dios, pero son días comunes, porque si todos los días son santos, entonces todos son comunes. Es decir, para que algo sea apartado, tiene que estar precisamente separado de todos los demás días. Para que un séptimo día haya sido separado, Dios tuvo que separar de los 6 primeros días. Porque si todos son iguales, no hay nada separado.
Espero que me esté explicando correctamente. Esto es importante, porque no es el sábado de los judíos, es el Shabbat del Señor. Entonces Él separó el séptimo día, Él santificó. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días son días comunes. El día séptimo es día apartado por Él y para Él, para disfrutar de su creación. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy día se llama santo al primer día cuando ese primer día es un día común? ¿Y por qué hoy día se llama día común al séptimo día cuando ese día Dios lo santificó? ¿Quién se tomó la atribución, la autoridad para santificar lo común y para hacer común lo santo? Precisamente en el año 323, si recuerdo bien, año más, año menos, pero en ese concilio de Nicea, allí sacaron ellos este cambio, siendo guiados precisamente por este lucero caído que quiso tomar el gobierno de los tiempos y de las citas establecidas por Dios. Y a partir de allí cambiaron. El séptimo día santo lo hicieron común y el primer día, el honorable día del sol, lo hicieron santo. Y todavía hoy se sigue adorando al mismo sol en el Sunday, en el día del sol, que adoraban allí los que estaban allí inclinándose al sol y a todo el ejército de ellos, como hemos leído en Ezequiel capítulo 8. Todos los días son buenos, todos los días corresponden y pertenecen a Dios. Todos los días son de Él. Todos los días nosotros recibimos su gracia. Pero hay un día, y no nos corresponde a nosotros decidir, hay un día que Él apartó. Y si Él apartó, no es competencia nuestra cambiar. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que el día que uno tiene que reunirse como congregación es el sábado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Shabbat, el séptimo día, es día para dedicar a Dios. Sea en familia, sea que te vayas al campo y disfrutes con el Señor de la creación que Él hizo. Sea que te reúnas en una congregación. ¿Puede uno adorar el domingo? Claro que sí. Todos los días son días para adorar a Dios. Todos los días son días para reunirnos y exaltar a Dios y aprender su palabra. Son todos los días. Pero el séptimo día es un día que Él justamente aparta para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, de que Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades y nuestro descanso. Porque el séptimo día también es un tipo, una figura del milenio. El séptimo día en el año 7000, el tiempo en que Jesucristo va a estar señoreando aquí. Y por si alguno piensa que no es importante ese séptimo día, nada más leamos lo que dice Isaías. Dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago. O sea que acá nos está hablando en el tiempo en que se supone que todo va a ser perfecto. Se supone que acá ya Él está reinando. Se sobreentiende leyendo el pasaje que acá la voluntad de Dios se está llevando a cabo.
se entiende al leer este pasaje que las cosas están en el orden correcto de Él, como deben ser. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y ahí dice, de día de reposo, de Shabbat en Shabbat. De Shabbat en Shabbat. Entonces, si en el tiempo en que todas las cosas regresan a su estado correcto, Dios espera que de mes en mes, o sea, cada luna nueva, cada inicio de mes que inicia con la luna nueva, y cada Shabbat adoraremos, nos reuniremos ahí. Dios espera, Dios nos convoca. ¿Por qué en este tiempo el Shabbat sería malo? ¿Por qué antes de la cruz el Shabbat era bueno? ¿Por qué Jesús tomó el Shabbat como bueno? ¿Por qué los apóstoles tomaron como, los discípulos y los apóstoles de Jesús tomaron como bueno el Shabbat? Y sin embargo, a partir de Constantino y compañía, a partir de allí, el Shabbat es malo y el honorable día del sol es bueno. Pero Dios, que restaura todas las cosas a su estado correcto, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, nosotros tendremos Shabbat, no primer día, porque lo que Él bendijo y santificó es el séptimo día. Entonces más vale que los que no están haciendo como yo no lo hacía años atrás, pero sin embargo, en su misericordia Dios nos hizo entender esto. Nosotros tomábamos el séptimo día como un día común, pero gracias a su misericordia entendimos y hemos experimentado la enorme bendición, la extraordinaria satisfacción de disfrutar ese día de reposo. Podemos adorar cualquier día, podemos reunirnos cualquier día, pero el Shabbat disfrutamos con el Señor. Entonces vemos que este lucero que quiso tomar el control de los tiempos cambió todo eso. ¿Qué hace Jesucristo? Yo la semana pasada les leí un pasaje de Juan capítulo 1 y vamos a volver a leer. En Juan capítulo 1 veamos cómo Jesús revierte todo esto. Dice, primeramente hablando de Juan Bautista, pero luego ya habla de Jesús. Dice Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 4. Verso 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por la palabra Jesús. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué decía Pablo? Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandece en nuestros corazones en Jesús, por Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? Sea la luz. La luz es la que va a prevalecer, las tinieblas no. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál fue
la primera tarea, la primera responsabilidad de Juan Bautista: dar testimonio de la luz. ¿Qué fue lo que Lucero, el ángel de luz, hizo? Torció, usurpó su rol, contaminó aquello, y siendo el portador de luz, él se corrompió y pasó a ser tinieblas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús acerca de Juan? Jesús mismo dijo que Juan era como una antorcha. ¿Qué es una antorcha? Una antorcha es algo que se usa para transportar, para aportar la luz. La antorcha no es la luz. La antorcha es portadora de luz. Jesús dijo, Juan capítulo 5, vamos a leer Juan capítulo 5, verso 33. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y en el verso 35 dice: él, o sea, Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús mismo está diciendo que Juan era una antorcha, un portador de luz, así como Lucero, cuyo nombre significa portador de luz, debía cumplir eso, dar testimonio de la luz verdadera. Juan no era la luz verdadera. Juan vino para dar testimonio de la luz verdadera. Capítulo 1 de Juan, verso 7 dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera? Yeshua, la luz del primer día, la luz de quien el Padre dice: sea la luz. La luz que viene como reflejo de tener la vida. Él es la vida, en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, dice unos versículos anterior a este. Pero si Jesús es la luz verdadera, ¿por qué tiene que venir una luz verdadera? Porque hay luz falsa. Y esa luz falsa que no que alumbra, sino que encandila, en el sentido de que engaña a todo el mundo, es el príncipe de tiniebla, es Lucero, ángel de luz que cayó. Entonces, Jesús mismo dice: la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, ¿cómo es que Jesús empieza a revertir el caos causado por Lucero, por la caída? Viniendo él mismo siendo la luz. Así como él revierte la obra de querubín, él se hace hombre y él viene y recupera el reino. Así la luz viene para disipar toda tiniebla. Y la luz verdadera venía y empieza a mostrar, empieza a revelarnos la verdad. En el libro de Mateo capítulo
4, vamos a leer Mateo capítulo 4, cuando Jesús empieza su ministerio. ¿Dónde empieza él? En el capítulo anterior, yo había leído un pasaje de Hechos 26. Y ahí dice que Jesús llamó a Pablo para usarle, para que abra los ojos de los gentiles, dice, para que los gentiles que estaban en tinieblas puedan ver la luz, para ser trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz. Quizás leamos otra vez eso en un instante. Pero en Mateo capítulo 4, Jesús, ¿dónde empieza su ministerio? Dice Mateo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ahí inicia su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿dónde empieza Jesús su ministerio? Empieza en el lugar que estaba en tinieblas. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Quiénes estaban en tinieblas? Vamos a leer ese texto que les mencioné recién de Hechos 26. Hechos 26, verso 18. Hechos 26, verso 16 en adelante. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, decía Jesús a Pablo, Saulo en aquel momento, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora te envío a los gentiles, decía. ¿Para qué enviaba a los gentiles? Para que abra sus ojos. ¿De quiénes? De los gentiles. Para que se conviertan de la luz. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿A quiénes envió Jesús, o junto a quiénes envió Jesús a Pablo? A los gentiles. ¿Cómo estaban los gentiles? Dice: en tiniebla. Tenían que convertirse de la potestad de Satanás a Dios. ¿Y cómo es que estaban en tinieblas? Por ese engaño de Lucero, por ese engaño de querubín, que adoraban dioses falsos. Por eso Jesús, ¿dónde empieza su ministerio? Mateo capítulo 4 lo acabamos de leer, en la región de los gentiles, Galilea de los gentiles, porque el pueblo que estaba en tinieblas estaba sentado en sombra de muerte. ¿Cómo es que un pueblo está sentado en tierra de sombra de muerte? Cuando se alejan del Señor, cuando están en idolatría, cuando el pecado y la adoración falsa es la que prevalece. Las tinieblas cubren, pero las tinieblas no pueden prevalecer. Entonces vemos cómo Jesús avanza para deshacer las obras de Satanás, para deshacer las obras de las tinieblas. Nada más un poquito
más adelante, capítulo 5, Jesús dice, en el verso 14, 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No dice para que crean vuestros buenos sentimientos o pensamientos. No, dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué quería Jesús? Que nosotros alumbremos, así como Él es luz del mundo, nosotros también. ¿Y cómo somos luz? Viviendo de la manera correcta, alumbrando con nuestros hechos, para ser ejemplo, para ser guía a los que están en tinieblas. Por eso dice que los gentiles debíamos convertirnos de las tinieblas, de la potestad de Satanás, a Dios. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Encontramos una alegoría, una parábola que Jesús se encuentra alabando la sagacidad de una persona, no aprobando lo que él hizo, sino que lo sagaz que fue. Y dice Lucas 16:8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces allí Jesús está hablando de que hay hijos de las tinieblas de este siglo y hay hijos de luz. Lastimosamente no se entiende el concepto generalmente de que nosotros somos luz, debemos andar en luz, y por no entender no se vive siendo luz. Entonces debemos aprender de lo que Jesús nos enseña. Filipenses capítulo 2. Ya de aquí a poquito vamos a ir concluyendo. Filipenses capítulo 2. Dice en el verso, Filipenses capítulo 2, verso 15. Verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo resplandecemos? Como luminares en el mundo. ¿De qué manera? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? Como luminares, como luces, dice, en medio de un mundo oscuro. Recordarán dos videos atrás, les compartí cómo Jesús viene y revierte lo que querubín hizo. Y Jesús es la verdadera sabiduría. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Jesús es la sabiduría del cielo, contrastando con la sabiduría del abismo. De la misma manera, Jesús es la luz verdadera y hace que nosotros andemos en luz y seamos luz, contrastando con los hijos de las tinieblas.
Tanto es así que en Efesios capítulo 5, dice de esta manera. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces aquí dice que nosotros somos luz. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Él no dijo vosotros sois la luz de la tierra, sino la luz de este sistema terrenal de cosas. Nosotros somos los modelos. Así como Dios quiso que Israel fuera luz a las demás naciones para que con su estilo de vida correcto y su adoración al Dios correcto, ellos pudieran servir de atracción para que las demás naciones se acercaran a Dios. Hoy nosotros somos llamados a ser luz. Dios nos quitó, perdón por este golpe ahí, Dios nos quitó de las tinieblas y nos hace luz. No solo que tenemos luz, dice somos luz. Somos luz. De esa manera Jesucristo está revirtiendo lo que se produjo como la caída, o sea, como consecuencia de la caída de Lucero. Pero la palabra no queda allí. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Dice en el verso 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Recuerdan lo que hemos leído de Hechos? Que los gentiles debíamos salir de tinieblas, salir de la potestad de Satanás y convertirnos a Dios. Es lo mismo que está diciendo acá. Dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero antes dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Antes no éramos aptos. Ahora sí, porque fuimos introducidos, injertados allí. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que decía Hechos capítulo 26, para que nosotros podamos participar, tengamos cabida para participar de la herencia de los santificados. Porque antes como gentiles estábamos en tinieblas, pero ahora como hijos de Dios somos luz. Pero no queda solamente allí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ¿qué somos? Somos luz, somos hijos de luz. Santiago, este pasaje me gusta tanto porque me ayudó a entender lo que Dios dice acerca de nosotros. Allí en este capítulo 1 de Santiago vemos cómo Dios revierte la obra tanto de querubín como de lucero. Porque dice que pidamos sabiduría. Al principio de eso dice que pidamos sabiduría que Él va a darnos en abundancia. Pero luego en el capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don, o sea, todo regalo perfecto,
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces dice acá que todo lo bueno desciende del Padre de las luces. Si Él es Padre de las luces y Él es nuestro Padre, entonces nosotros ¿qué somos? Somos luces. Es lo que hemos leído. Vosotros sois luz en el Señor. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Somos hijos del día. Entonces, es la manera que encontramos que Jesucristo revierte todo eso. Dios va a castigar esa adoración falsa. Dios va a castigar a ese ejército de dioses falsos. No hemos leído varios pasajes que tenía pensado leerlo. Quizás más adelante en otro video. Pero en Isaías, en Apocalipsis, en varios otros textos, Sofonías, encontramos cómo Dios, el día en que Él se manifieste, el día del juicio, hará caer todas esas estrellas falsas, todos esos falsos dioses, y va a traer juicio sobre eso y sobre las personas y las naciones que adoran. Posiblemente en el próximo video compartamos acerca de eso. Pero por hoy es esto lo que quiero compartir con ustedes. Y resumiendo, hoy tenemos lo siguiente. Aquella luz verdadera, Jesucristo vino y nos muestra la verdad. Nos quita de las tinieblas de la luz falsa, del engaño de la luz falsa. No solamente que la luz verdadera vino a este mundo, sino que nos hace luz, nos quita de las tinieblas y de la potestad de Satanás y nos trasladó al reino suyo, al reino de la luz. Y somos luz, llamados a ser vistos, no a escondernos, sino a ser vistos. ¿Y a ser vistos de qué manera? En nuestras buenas obras. Entendamos que las buenas obras vienen como algo posterior a que nosotros ya hemos sido reconciliados por su gracia con Él. Entendamos que las buenas obras vienen porque ahora somos luz. Antes éramos tinieblas, pero por su gracia fuimos reconciliados, fuimos perdonados, fuimos renacidos. Y ahora que somos y estamos en luz, pues dejemos que la gente nos vea. ¿Qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que Dios espera que la gente vea? Que vea nuestras buenas obras. Así como Jesús dijo, Mateo capítulo 5. Así alumbre, dice, vuestra luz, para que la gente vea vuestras buenas obras. ¿Son importantes las obras? Son importantísimas y son necesarias. ¿Son necesarias las buenas obras para salvación? No. Son necesarias para expresar, demostrar, manifestar nuestra conversión y para dar honra y gloria a la luz verdadera, a Jesucristo, a nuestro Dios y Padre, el único que habita en luz inaccesible, dice la palabra. Pablo lo dice en su carta a Timoteo. Entonces, te animo a que, si es necesario, y creo que lo será, que vuelvas a escuchar, a ver este video, que tomes notas, que revises los textos bíblicos, y si te parece que es de edificación, que compartas con otros, que reenvíes a tus contactos y les animes a ellos también
a que profundicen en estos estudios. Espero que tengas una buena semana, que la luz verdadera te libre de toda oscuridad, de toda tiniebla, de todo engaño. Y que Jesucristo resplandezca en tu corazón. Buena semana. Shalom.